Les doy la bienvenida a un nuevo tema de bases biológicas de la conducta. Hoy vamos a ver los principales homínidos, vamos a ver imágenes donde van a poder ver cómo eran nuestros ancestros y su evolución paulatinamente a partir de los lémures hasta los diferentes tipos de homínidos que existieron en la historia del ser humano y cómo a partir del Homo sapiens sapiens pues las demás especies desaparecen y quedamos nosotros solos. Entonces, veamos un tema interesante para poder ir entendiendo desde un inicio esas bases biológicas de la conducta. Les invito a que se mantengan con nosotros para que puedan conocer bien pues, el origen y las bases biológicas de la conducta del ser humano. De esa manera podrán entender a las personas con quienes convivimos, podrán ayudar a otros a entender cómo piensan los demás. Esta materia, como ven, empezando con una unidad donde vamos a ver pues todo el desarrollo histórico que ha sufrido el ser humano para llegar a tener hoy, a ser lo que somos, a tener la conducta que tenemos. Pero fíjense, les pido y se lo aseguro que poco a poco vamos a ir adentrándonos pues profundamente en esta historia para saber cómo es que el hombre logra tener pues las características que tiene hoy y por qué el desarrollo de las habilidades manuales, de las habilidades cerebrales. Y entonces, síganos en nuestro canal para que puedan tener una secuencia de estos temas que los van a llevar a entender por qué somos lo que hoy día somos. Vamos a ver los principales homínidos y su evolución, el origen del Homo sapiens. La evolución del sistema nervioso y de los homínidos es un tema fascinante. Permíteme proporcionarte una breve descripción de esto. Bueno, la evolución del sistema nervioso en primates. A lo largo de millones de años, los primates han experimentado cambios en su estructura anatómica, incluyendo el sistema nervioso y específicamente el cerebro. Se fue modificando mucho. ¿Cómo lo notan? Pues a través de la arqueología que han encontrado, pues estructuras craneales de personas de tiempos muy atrás, y se ve la evolución del tamaño de la capacidad para la masa cerebral de aquellos tiempos a esto, pues ha crecido en una proporción notable. El Australopithecus, uno de los primeros homínidos, tenía un cerebro más pequeño. La capacidad craneal era como para 400 a 450 centímetros cúbicos de volumen. Aunque no desarrolló habilidades lingüísticas, pudo usar herramientas rudimentarias y adaptarse a un estilo de vida no arborícola. Es decir, ya no solo se alimentaban de plantas, de vegetales, sino que empezaban a alimentarse con carnes. Entonces, el Homo habilis, con un cerebro de 500 a 800 centímetros cúbicos, fue capaz de elaborar herramientas para cazar y pescar. Sus manos habilidosas contribuyeron a estas habilidades. Se dice que a partir de que el hombre empieza a consumir carne entre sus alimentos, pues esas proteínas que obtenían, esos carbohidratos, pues les ayudaron a tener un mejor desarrollo del cerebro. ¿Cómo fue la evolución de los homínidos? Bueno, los homínidos son primates que pueden caminar sobre dos pies y tienen inteligencia y habilidad manual. De acuerdo al desarrollo que iban sufriendo a través de los tiempos y de la historia, los chimpancés y los seres humanos divergen de un ancestro común hace aproximadamente 6 millones de años. Aunque muchas especies evolucionaron en nuestra rama, los Homo sapiens somos los únicos sobrevivientes en la actualidad. Entonces, la evolución de los homínidos. Los primeros homínidos completamente bípedos fueron los Australopithecus,
cuyos esqueletos completos, como el famoso esqueleto de Lucy encontrada en África ecuatorial, nos proporcionan evidencia de su bipedismo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo los científicos saben que ya caminaban en dos piernas, en dos extremidades, no usaban las cuatro para trasladarse? Bueno, eso se nota por los desgastes diferentes que se producen en la zona, en los huesos de la cadera, en los huesos de las piernas, en las rodillas, etc. En resumen, la evolución del sistema nervioso y de los homínidos es un viaje apasionante que nos lleva desde nuestros ancestros primates hasta la especie humana actual. ¿Cómo llegamos aquí? Preguntémonos. Y así éramos en la antigüedad. Pues imaginen que, ven qué parecidos somos él y yo. Bueno, de esa manera, lo único que yo tengo el pelo rubio, ¿no? No son canas. Pero de esa manera nos fuimos transformando hasta llegar a lo que somos hoy día. Comparen y vean que hay cambios, pero no son tantos. Nos parecemos, ¿verdad? Y vean aquí pues un video que les va a servir de mucho para complementar este tema, donde aparece la introducción a la evolución humana. Vean que este video está muy ilustrativo, muy bueno, para ayudarles a entender lo que hemos comentado hasta el momento. Introduzcámonos entonces en la evolución de los primates. Vamos a ir viendo esos pasos que dio la evolución del ser humano a través de la historia a partir de los primates. Pues vienen a evolucionar mucho más rápido. Luego de ver los videos sobre evolución humana, seguramente ya tienes una idea sobre el proceso que ocurrió. El orden primates en el que estamos ubicados incluye animales como lémures, tarseros, monos, simios y humanos. Los primeros mamíferos parecidos a los primates se conocen como protoprimates. Son más parecidos a las ardillas, ya verán los lémures en unas imágenes que les tengo posteriormente, tanto en tamaño como en apariencia, y se manifestaron hace aproximadamente 55 millones de años. Los primeros primates propiamente dichos fueron encontrados en Norteamérica, en África, Asia y Europa. Estos eran muy parecidos a los lémures actuales. Hacia el final del Eoceno, muchos prosimios se extinguieron por el enfriamiento del clima, así como por competencias interespecíficas con otros monos. Vemos, bueno, llegamos a la edad de hielo y ahí mueren muchísimos de los primates que existían en aquella época, quedando solamente el Homo sapiens sapiens, que, bueno, nosotros somos sus descendientes según Darwin. Y los monos antropoides habrían evolucionado de prosimios durante el Oligoceno hace 40 millones de años. El registro fósil nos dice que existían en Sudamérica, África y Asia. Los monos del Nuevo Mundo conforman el grupo llamado Platyrrhini, mientras los del Viejo Mundo son los Catarrhini. Esta diferenciación entre grupos se debió al aislamiento entre América y África, cuando los continentes se separaron, generando las diferentes radiaciones adaptativas entre ambos grupos en millones de años. Bueno, hay teorías que plantean que, por ejemplo, ¿por qué las personas que provienen y descienden de europeos y asiáticos vienen teniendo pues los ojos claros, sobre todo los europeos, ¿no? Y los de la península escandinava, pues descendientes de ahí tenemos los ojos claros, y los descendientes de africanos tienen los ojos oscuros, entre carmelita oscuro y negro. También en América, pues las diferentes razas o diferentes tipos de indígenas que habían acá, pues eran diferentes. Unos, los de América, tenían el pelo lacio y los del África el pelo rizo. Y todo eso derivado de las temperaturas, de la incidencia del sol en esas zonas, por ejemplo, los ojos claros son buenos para un lugar donde se mantiene con los tiempos
fríos, donde hay más oscuridad, donde hay menos sol y por tanto los ojos son más claros. Los gatos, ¿cómo tienen los ojos? Piensa un poco. Entonces, si te vas al África, como había tanto sol, pues el color de la retina de la niña del ojo, pues de ese músculo viene siendo de un color mucho más oscuro para que pueda retener un poco más los rayos solares. Te das cuenta de por qué vienen esas diferencias cuando se separan, pues la Tierra y, bueno, un día les voy a mostrar cómo fue que se piensa que fue ese proceso de separación a través de las placas tectónicas en el tiempo. Y aquí pues estamos viendo en la primera imagen pues el lémur. Y después de eso pues los diferentes homínidos a partir de los cambios evolutivos que vamos sufriendo. Vean la diferencia entre unos y otros. Bien. Mientras los platirrinis son netamente arbóreos, es decir, no consumían carnes, pues los catarrinos incluyen tanto especies arbóreas como especies de suelo. Ya se alimentaban con otros tipos de especies, por ejemplo, las raíces, los tubérculos, etcétera, que coleccionaban. Y luego, con el tiempo, es que empieza la persona pues a domesticar las plantas y los animales. Especies como el chimpancé, el bonobo, el orangután y el gorila son los catarrinis genéticamente más cercanos a nosotros. Y bueno, para culminar el tema, les dejo unos videos que les van a servir para complementar el tema visto. Entonces, les deseo lo mejor y nos vemos en un próximo tema de bases biológicas para la conducta.